La marihuana es uno de los temas más controvertidos y polarizantes de nuestro tiempo. Mientras unos la exaltan como una planta medicinal y espiritual, otros la rechazan por sus efectos adictivos y sus consecuencias psíquicas. Sin embargo, muy pocos se han detenido a examinar su dimensión espiritual desde una perspectiva profunda, simbólica y transformadora. Samael Aung Weor, maestro de la gnosis y explorador incansable de los mundos internos, habló sobre esta planta de forma directa y sin rodeos, revelando verdades que rara vez se mencionan en los debates modernos. Más allá del uso recreativo o terapéutico, Samael nos advierte sobre el impacto que la marihuana tiene en los cuerpos sutiles del ser humano, afectando nuestras facultades superiores, adormeciendo la conciencia y debilitando nuestra conexión con las dimensiones internas. Esta introducción no busca juzgar ni condenar, sino invitar a una reflexión honesta y sin prejuicios. Porque si de verdad anhelamos avanzar en nuestro desarrollo espiritual, debemos aprender a ver más allá de lo aparente y preguntarnos qué efectos reales tiene esta planta en nuestro ser interior. ¿Nos despierta o nos adormece? ¿Nos conecta con lo divino o nos encierra en una ilusión? Estas son las preguntas que Samael nos empuja a formular con valentía. El propósito de este video no es ofrecer una respuesta definitiva, sino abrir un espacio para el cuestionamiento consciente, guiado por una visión gnóstica que va más allá de lo físico. A través de estas enseñanzas, comenzaremos a comprender por qué muchas puertas espirituales se cierran silenciosamente cuando ciertas sustancias entran en nuestro templo interior. Quédate hasta el final y descubre aspectos que probablemente nunca habías considerado. Y si algo en ti resuena con lo que estás por escuchar, comparte en los comentarios la frase: prefiero una conciencia despierta que una mente nublada. Cuando Samael Aung Weor hablaba de la marihuana, no lo hacía desde prejuicio ni desde una posición moralista, sino desde una comprensión profunda del alma humana y sus vehículos de expresión. Según sus enseñanzas, el ser humano está compuesto por distintos cuerpos: físico, vital, astral, mental y causal. Cada uno cumple una función específica en la manifestación de la conciencia, y todos deben estar en armonía para que podamos experimentar un desarrollo espiritual genuino. La marihuana, aunque proviene de la naturaleza y posee propiedades que pueden parecer inofensivas, actúa directamente sobre estos cuerpos internos, generando efectos que, en muchos casos, pasan desapercibidos para quien no ha despertado su percepción espiritual. Samael explica que una de las consecuencias más graves del consumo habitual de marihuana es la ruptura del vínculo entre la conciencia y el cuerpo astral. Este cuerpo, que nos permite soñar, percibir el mundo interno y vivir experiencias místicas durante el sueño, queda debilitado y fragmentado con el uso continuado de esta planta. Lo que muchas personas consideran viajes o expansiones de conciencia bajo los efectos de la marihuana, en realidad son formas de desconexión. Son visiones distorsionadas que surgen no desde la claridad interior, sino desde la actividad confusa del ego y de los elementos psíquicos inferiores. Cuando se ingiere marihuana, se produce una vibración que interfiere con los centros superiores de la mente, esos espacios donde se gestan la intuición, la voluntad consciente y la comprensión profunda. En su lugar, se activa una falsa sensación de entendimiento, una especie de espejismo mental donde el individuo cree estar accediendo a niveles elevados de sabiduría, cuando en realidad se está alejando de la verdadera percepción gnóstica. Samael era tajante en este punto. Toda percepción inducida por sustancias externas carece del valor espiritual que tiene la percepción alcanzada mediante la práctica consciente, la meditación, la castidad y el sacrificio interno. Además, la marihuana tiene un efecto directo sobre el cuerpo vital, que es la matriz energética que sostiene al cuerpo físico. Este cuerpo vital es responsable de la regeneración celular, el equilibrio emocional y la vitalidad general. Cuando la energía de este cuerpo se ve alterada por sustancias como la marihuana, la persona comienza a experimentar una sensación de fatiga, dispersión y lentitud, aunque a nivel mental crea que está más tranquila o relajada. Este estado, lejos de favorecer la introspección profunda,
paraliza las fuerzas interiores necesarias para el trabajo espiritual. El buscador sincero debe aprender a distinguir entre la relajación verdadera, que se alcanza mediante el dominio del cuerpo y la mente, y la sedación artificial que adormece la conciencia. Samael también nos advierte sobre el peligro de la dependencia espiritual. Muchas personas que han iniciado un camino de búsqueda interior creen que pueden usar la marihuana como una herramienta para meditar, conectar con su interior o facilitar visiones. Pero esta dependencia bloquea el desarrollo de las facultades internas, haciéndolas cada vez más perezosas. En lugar de fortalecer la voluntad, se crea una necesidad externa, una muleta psíquica que debilita la estructura espiritual del individuo. Y sin voluntad no hay despertar. Incluso desde el punto de vista del karma, el consumo de marihuana genera consecuencias. Toda acción que perturba la armonía interna deja una huella, y en el caso del uso de sustancias, esa huella puede manifestarse como pérdida de claridad, confusión emocional o estancamiento espiritual. Samael no condena por condenar, sino que señala estas realidades para que quien busca la verdad se atreva a verla tal cual es, sin adornos ni autoengaños. Por eso, si en algún momento has sentido que la marihuana podría ayudarte en tu camino espiritual, tal vez ahora comprendas que esa ayuda es ilusoria. Lo verdadero no necesita estímulos externos. La conciencia, cuando se despierta por sí misma, no depende de nada. Si sientes que esta enseñanza ha resonado contigo, deja en los comentarios la frase: la claridad no se fuma, se conquista. Así sellas tu compromiso con un camino interior más auténtico, más consciente y profundamente transformador. Uno de los mayores engaños relacionados con la marihuana es la creencia de que puede servir como puente hacia experiencias espirituales auténticas. Muchas personas, movidas por la necesidad de encontrar respuestas, alivio o conexión con lo trascendente, recurren a esta planta buscando revelaciones, estados alterados de conciencia o simplemente un descanso de la mente agitada. Lo que ignoran es que, desde la visión gnóstica de Samael Aung-Weie, lo espiritual no se encuentra en el escape, sino en la confrontación consciente con uno mismo. El verdadero conocimiento no nace en la evasión, sino en el fuego interno del sacrificio, la disciplina y la voluntad. Samael explica que el trabajo espiritual comienza en el terreno de la conciencia despierta. Cuando una persona consume marihuana, aunque sienta que está accediendo a un estado superior, en realidad está anestesiando la conciencia. Lo que ocurre no es una expansión, sino una desactivación temporal de los mecanismos de control mental. Es una apertura no guiada ni protegida, donde el individuo se vuelve vulnerable a influencias psíquicas externas. Bajo esos efectos, la mente puede generar visiones, sensaciones o pensamientos que parecen profundos, pero que surgen del inconsciente, del ego, no del ser. Y lo más peligroso de esto es que se vive como si fuera real, como si se tratara de un contacto con lo divino, cuando en realidad es solo una distorsión del mundo interno. Una mente alterada por sustancias no es una mente más abierta, sino una mente más susceptible. Samael enseñaba que cuando se trabaja sin sustancias, la conciencia crece en fortaleza, se expande desde adentro, conquista sus facultades superiores a través del esfuerzo consciente. En cambio, cuando el despertar parece venir sin trabajo, sin dolor interior, sin lucha contra el ego, es muy probable que sea una ilusión. La marihuana genera atajos falsos, accesos instantáneos que no se sostienen en el tiempo y que, con el uso continuado, debilitan la estructura interna del alma. Otro aspecto crucial que Samael subraya es el vínculo entre la marihuana y los estados de sueño. Muchas personas la usan para relajarse y dormir mejor, pero en realidad lo que ocurre es una fragmentación del sueño consciente. Es decir, la marihuana puede inducir al sueño físico, pero rompe la continuidad de la conciencia. En lugar de favorecer el desdoblamiento astral consciente, una práctica central en el camino gnóstico, la persona entra en un sueño mecánico, profundo pero inconsciente, donde no hay posibilidad de explorar los mundos internos de manera voluntaria.
Se pierde así una oportunidad valiosa de aprendizaje y contacto con lo superior durante las horas de descanso. Samael también hace hincapié en las consecuencias emocionales que conlleva el consumo habitual. A pesar de la sensación de calma o tranquilidad que algunos experimentan, internamente se genera una desconexión del mundo emocional auténtico. Lo que parece equilibrio muchas veces es indiferencia. Lo que se vive como serenidad puede ser simplemente la pérdida del impulso vital. El alma, al verse envuelta en un velo de sedación constante, empieza a perder el brillo, la intensidad y la capacidad de percibir con profundidad. Además, existe una realidad aún más sutil que Samael señala con claridad. El uso prolongado de marihuana activa y alimenta ciertos elementos psíquicos dentro del ego que obstaculizan el avance espiritual. Entre ellos, la pereza mental, la evasión emocional, el autoengaño y la dependencia. Estos elementos se fortalecen con cada consumo y una vez que se enraizan, es muy difícil erradicarlos. Incluso cuando la persona quiere avanzar, se encuentra atrapada en una red invisible de hábitos que sabotean su impulso interno hacia el despertar. Por eso, Samael no condena por moralismo, sino que advierte con urgencia: la marihuana no es un aliado del despertar, sino un enemigo silencioso disfrazado de calma. Para quien desea caminar el sendero con autenticidad, claridad y fuerza interior, no hay otro camino que el del trabajo consciente, la disciplina emocional y el despertar libre de artificios. Si lo que acabas de escuchar resonó en tu interior, escribe en los comentarios la frase: mi alma no negocia su libertad por placeres pasajeros. Así reafirmas tu decisión de avanzar con claridad, sin máscaras y con el corazón abierto hacia lo real. En las enseñanzas de Samael Aungüe, uno de los pilares fundamentales para alcanzar la autorrealización es la energía creadora, también conocida como energía sexual. Esta energía no solo es la base de la vida física, sino también la fuente primaria para el desarrollo espiritual profundo. Lo que muy pocos comprenden es que el consumo habitual de marihuana tiene un impacto directo sobre esta fuerza sagrada, debilitándola, distorsionándola, en algunos casos, bloqueándola por completo. El cuerpo humano es un templo, y dentro de él se encuentra el fuego sagrado que, si se canaliza correctamente, permite despertar facultades dormidas y ascender hacia estados superiores de conciencia. Pero cuando este fuego es intoxicado por vibraciones ajenas, como las que provoca la marihuana, pierde su pureza y se convierte en una llama errática que no construye, sino que consume. Samael advierte que la marihuana desequilibra los centros energéticos, especialmente los chakras inferiores, que están vinculados al deseo, la supervivencia y la fuerza vital. En lugar de permitir una circulación limpia y ascendente de la energía, ésta se estanca, se dispersa o incluso desciende, provocando que los procesos de transmutación energética se interrumpan o se desvíen. Esto no es algo que se perciba de inmediato en lo físico, pero quien está en el camino del despertar puede sentirlo como una pérdida de ímpetu interior, una disminución del fuego sagrado, una falta de claridad en las prácticas de meditación o una desconexión con el propósito espiritual. No es casualidad que muchos aspirantes, al integrar el consumo de marihuana en sus vidas, comiencen a estancarse, a perder disciplina, a sentirse sin dirección. El daño no es solo energético, sino también moral y volitivo. La energía creadora, cuando no se dirige correctamente, se vuelve el alimento del ego. Y el ego, reforzado por sustancias que debilitan la conciencia, van a terreno con facilidad. Aparecen entonces la justificación, el autoengaño y la creencia de que uno puede equilibrar el consumo con una práctica espiritual seria. Pero Samael lo deja claro: el sendero es estrecho, exigente y requiere fuego limpio, intención pura y voluntad férrea. No hay progreso real si las bases están contaminadas. Intentar despertar mientras se sostiene el consumo de marihuana es como querer encender una antorcha con una llama mojada. El impulso está, pero no hay chispa. En este contexto, la marihuana representa una sutil forma de sabotaje espiritual. No ataca de forma violenta, sino suave,
con una falsa sensación de calma y expansión. Pero poco a poco va debilitando el núcleo interior, haciéndonos más tolerantes con nuestros errores, menos exigentes con nuestra transformación y más dispuestos a conformarnos con visiones distorsionadas del camino. Y lo más preocupante es que quienes caen en esta trampa muchas veces no lo perciben, porque la misma sustancia que genera el daño impide ver con claridad el deterioro. Samael Aung Weor insiste en que el despertar espiritual es un proceso de revolución interior, no de evasión. Es una lucha constante contra los elementos que nos atan a la inconsciencia, y uno de esos elementos puede ser el uso de sustancias que alteran la percepción sin habernos ganado ese estado mediante el trabajo interno. El verdadero místico no busca el placer, busca la verdad. Y la verdad solo puede encontrarse cuando la conciencia está limpia, fuerte y dirigida hacia lo alto, sin atajos ni muletas químicas. Este mensaje no es una imposición, sino una invitación, una llamada a quienes de verdad desean elevar su alma y vivir en libertad, porque no hay libertad en el hábito, ni despertar en el adormecimiento. Si esta enseñanza ha tocado una fibra dentro de ti, te invito a dejar en los comentarios la frase: mi fuego interior no necesita humo para arder. Así confirmas tu decisión de caminar con fuerza, con conciencia y con el alma encendida por el verdadero anhelo de transformación. Desde la perspectiva gnóstica de Samael Aung Weor, uno de los aspectos más olvidados cuando se habla del consumo de marihuana es su repercusión en la conciencia colectiva y en el papel que el ser humano desempeña dentro del gran plan cósmico. No somos simples individuos aislados que buscan experiencias privadas, sino partes esenciales de un engranaje espiritual mayor. Cada acción que tomamos, cada hábito que cultivamos, repercute no solo en nuestra vida personal, sino también en el tejido energético que nos conecta con los demás y con las dimensiones superiores. En este sentido, el uso de marihuana, lejos de ser una simple decisión individual, tiene un impacto que va mucho más allá del plano físico. Samael enseña que el ser humano debe convertirse en un canal limpio por donde fluya la luz del ser. Para lograr esto, es necesario refinar nuestros pensamientos, emociones, deseos y acciones, creando así un campo magnético positivo que eleve nuestra vibración y contribuya al despertar planetario. Pero cuando la conciencia está intoxicada, aunque sea parcialmente, se bloquea ese flujo divino. La marihuana, al adormecer la mente y dispersar la energía vital, crea una especie de niebla psíquica que impide que la luz del espíritu se manifieste plenamente. Y cuando millones de personas consumen esta planta de forma habitual, esa niebla se extiende a nivel colectivo, generando una atmósfera de pasividad, confusión y estancamiento espiritual. Esta es una de las razones por las que Samael advierte con tanta claridad sobre el uso de sustancias que alteran la percepción. Porque más allá de los efectos personales, está en juego el estado vibracional del planeta. Cada ser humano que logra despertar, que eleva su energía sin dependencia externa, que conquista su conciencia sin muletas, actúa como una antorcha que ilumina a los demás. Pero quien permanece dormido bajo el efecto de sustancias, aunque lo haga con buenas intenciones, debilita esa luz colectiva y se convierte en un eslabón débil en la cadena del despertar. Otro punto que Samael señala es la interferencia espiritual que puede producirse en los planos sutiles. Cuando alguien consume marihuana con frecuencia, se vuelve más vulnerable a influencias externas de orden negativo. Existen entidades en los mundos invisibles que se alimentan de la energía que emana del ser humano intoxicado. No es exagerado decir que cada consumo abre una puerta por donde pueden ingresar energías parasitarias que se conectan con los aspectos más bajos del ego. Estas entidades, aunque no visibles para los sentidos ordinarios, influyen en nuestros pensamientos, emociones y decisiones, desviando nuestra atención del esencial y manteniéndonos atrapados en ciclos de repetición, duda e inercia. La espiritualidad auténtica requiere protección, claridad y firmeza interior. No se puede construir un templo sagrado sobre una base frágil y contaminada. Samael invita a sus discípulos a convertirse en guerreros del espíritu, en alquimistas que transforman sus energías inferiores en luz. Para eso,
Es necesario eliminar todo lo que debilita la voluntad, contamina la mente o adormece la conciencia. Y en esa lista, la marihuana ocupa un lugar central como uno de los obstáculos más sutiles pero persistentes. Porque no siempre actúa como enemigo evidente, muchas veces se disfraza de aliada, de herramienta para la expansión, de medicina espiritual. Pero lo que aparenta sanar por fuera, en realidad enferma por dentro si no hay discernimiento. Por todo esto, Samael insiste en la necesidad de sinceridad radical. El buscador no puede permitirse mentirse a sí mismo. Debe observarse con atención, reconocer qué hábitos lo elevan y cuáles lo hunden, y actuar en consecuencia. La verdadera transformación solo ocurre cuando se renuncia a lo que debilita el alma, aunque cueste, aunque duela, aunque vaya en contra de las corrientes dominantes. Porque la libertad espiritual no se compra ni se fuma. Se conquista con coraje, con disciplina y con un amor profundo por la verdad. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, deja en los comentarios la frase: renuncio a lo que nubla mi alma y abrazo la luz con toda mi fuerza. Así afirmas tu compromiso de caminar con el corazón despierto, sin atajos y con la conciencia como única guía. Llegar al fondo del tema espiritual relacionado con la marihuana no es fácil. Requiere valentía para ver más allá de la narrativa popular, más allá del discurso de moda que la presenta como una planta mágica, ancestral y supuestamente sanadora. Samael Aungüe, en su enfoque gnóstico, no niega que la marihuana tenga una historia, que haya sido utilizada en diversos contextos culturales o que posea ciertas propiedades naturales. Pero lo que señala con claridad es algo que pocos se atreven a decir: que en el camino del despertar consciente, esa planta representa una interferencia, una distorsión que puede desviar al alma de su verdadero propósito. No se trata de condenar ni de juzgar, sino de comprender profundamente, porque la marihuana, como toda sustancia que actúa sobre la conciencia, altera el estado natural del ser. El buscador que anhela una transformación real necesita enfrentarse a sí mismo con plena lucidez, con los ojos bien abiertos y sin anestesias internas. Y esto solo es posible cuando se cultiva una conciencia limpia, libre de interferencias externas. Cada momento que se vive bajo el efecto de la marihuana es un momento en que la voluntad pierde fuerza, en que la atención se diluye, en que el ego puede ganar terreno con sutileza, disfrazando la evasión de paz, la pereza de espiritualidad y el autoengaño de despertar. Samael nos enseña que el camino hacia el ser es un trabajo íntimo, profundo y exigente. Es una revolución que comienza desde adentro, que requiere sacrificios verdaderos, no discursos bonitos ni rituales superficiales. La marihuana, lejos de ayudar en ese camino, introduce ruido en la frecuencia del alma. Genera falsas visiones, falsas comprensiones y una sensación de avance que muchas veces es solo una ilusión mantenida por el deseo de evitar el esfuerzo auténtico. Es el camino ancho de la comodidad espiritual, pero no conduce a lo alto, sino a la repetición de patrones que esclavizan en lugar de liberar. Esto no quiere decir que el alma no pueda recuperarse. Al contrario, una vez que se comprende lo que está en juego, se abre una puerta hacia la verdadera liberación. Renunciar a la marihuana no es simplemente dejar de consumir una planta. Es un acto de amor hacia uno mismo, hacia la luz que espera ser revelada dentro de cada ser humano. Es decirle al ego: ya no te creo. Es decirle al ser: ahora te escucho. Y eso transforma todo. Porque cuando la conciencia se libera del velo del humo, comienza a percibir con nitidez lo que antes estaba oculto. El potencial dormido, la fuerza interior, la voz serena de la verdad que siempre estuvo allí esperando ser oída. Al mirar con sinceridad lo que significa consumir marihuana desde una óptica espiritual, nos enfrentamos a una elección. Podemos seguir justificando, postergando, normalizando. O podemos actuar. Y esa acción comienza dentro, en el silencio profundo de la conciencia que se pregunta: ¿estoy dispuesto a despertar realmente? Si la respuesta es sí, entonces no hay lugar para adormecerse más. Porque el mundo necesita seres despiertos, no sedados. Almas fuertes,
no conformistas. Espíritus libres, no domesticados por sensaciones pasajeras. La marihuana no es un enemigo externo. Es un reflejo de nuestra resistencia a asumir la plenitud de lo que somos. Pero el alma que elige la verdad, aunque sea incómoda, ya está en el camino de regreso a casa. Que cada paso que des a partir de ahora sea un acto de claridad, de fuerza y de amor profundo por tu destino espiritual. Esa es la verdadera revolución. Vivir con el alma completamente despierta. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti se movió o despertó, no lo ignores. Esa voz interior es tu guía más fiel, la que te empuja a elevarte por encima de las sombras que la sociedad normaliza. Recuerda que el despertar no es un evento mágico ni instantáneo, es una decisión diaria, una batalla silenciosa que se libra dentro de ti en cada elección. No estás solo en este camino, hay muchos que también han decidido caminar con los ojos abiertos y el corazón firme. Si este mensaje tocó tu alma, déjalo reflejado en los comentarios escribiendo: mi conciencia vale más que cualquier evasión. Nos leemos allí. Sigue buscando la verdad. Sigue cultivando tu luz. Hasta el próximo encuentro.